Vamos a ver cómo usar el cuaderno en Google Colab para que nos traiga el algoritmo de cada vecinos más cercanos usando tus datos. Antes quiero platicar un poco sobre los datos que voy a usar para probar el código para que se entienda un poco más. Un ejemplo. Bueno, yo estoy usando datos de COVID por considerarlos de interés más o menos general en estos momentos, y encontré dos fuentes. Uno son los datos abiertos de México, que tienen datos sobre el COVID. La versión empaquetada es este archivo que está aquí, son 220 megas, pero ya la versión completa son 1.8 gigabytes y contiene, déjenme comentarles, es un comando para contar líneas en Linux, y tiene aproximadamente 10 millones de registros. ¿Ok? Entonces, el otro archivo es un poco más pequeño, es el que llamo datos COVID aquí, que solamente tiene 1 millón de registros. ¿Ok? Y tenemos otro archivo un poquito más pequeño todavía, que contiene básicamente 100,000 registros. ¿Ok? Entonces, para propósitos de prueba voy a usar el último. El segundo conjunto de datos lo obtuve de un repositorio de datos, que es este de datos COVID, que es el mediano. La ventaja de este archivo es que venía junto con un montón de información que ayudaba a entender mejor los datos. Entonces, por eso lo estoy usando. Y bueno, viene por ejemplo con los descriptores, que básicamente dicen qué tipo de variables cada una de ellas, la variable, la descripción y qué catálogo es el que se está usando para describir, para registrar los datos, ¿no? Un catálogo de sí o no, un valor numérico, catálogo de sí o no, catálogo de sí o no, clasificación final, etcétera, ¿no? Entonces hay diferentes catálogos para cada una de las variables, catálogo de sexo para el sexo del paciente. Y si nos vamos al archivo de catálogos, aquí están todos los catálogos, los pueden ver ustedes acá abajo. Catálogo de sector, por ejemplo, que es el sector donde se ubica la unidad médica que atendió, que son diferentes sectores. El catálogo del sexo es mujer y hombre, o no especificado. El catálogo de tipo de paciente, en este caso lo vamos a usar, es ambulatorio o hospitalizado, ¿no? Ambulatorio es que regresó a su casa fundamentalmente, como lo pueden ver acá en el catálogo. Se denomina como ambulatorio si regresó a su casa, o se denomina como hospitalizado si fue ingresado a hospitalización, y es un tipo paciente. El catálogo es tipo paciente, y el tipo paciente tiene tres valores. La variable 1, que quiere decir, el valor 1 quiere decir ambulatorio, el valor 2 hospitalizado, el valor 99 no especificado. ¿Ok? Entonces, básicamente estos son los datos que voy a usar. Como dije, voy a usar el archivo más pequeño para acelerar el proceso de la demostración, pero después se pueden usar archivos más grandes. Lo que tenemos que hacer es seguir este enlace. Yo ya lo tengo abierto aquí. Esta es otra cuenta, no es mi cuenta de la ODG, entonces estamos probando que sí funciona con otros usuarios, no nada más con el autor. Y bueno, lo que vamos a hacer en este cuaderno es cargar el archivo de datos, escoger qué variables vamos a usar para medir las distancias entre los registros, escoger un valor de K, qué tan grande cuántos elementos en los datos van a votar, o vamos a escoger más bien cuántos elementos en los datos vamos a escoger entre los más cercanos
para determinar la clase de los nuevos elementos. Y luego ejecutaremos el algoritmo usando una división entre casos de prueba y los casos existentes. Y finalmente vamos a repetir esos pasos varias veces probando diferentes valores de K para ver cómo funciona. ¿Ok? Entonces comenzaremos pues cargando las bibliotecas que vamos a usar, que son básicamente Pandas, que es la biblioteca más importante en Python, para manejo de datos. Luego tenemos un par de bibliotecas que tienen que ver con subir información a Google Colab. No estamos en nuestra computadora, entonces tenemos que subir la información. Usamos estos dos, si no lo podríamos leer directamente con Pandas, pero como no estamos en nuestra computadora, necesitamos estas dos más. Luego dos bibliotecas, una con el algoritmo de vecinos más cercanos para clasificar y otra para una métrica para determinar qué tan buena fue la clasificación realizada por el algoritmo. ¿Ok? Como es un curso de Big Data, pues lo que nos importa es saber usar las bibliotecas que existen y poder analizar nuestros datos más que programar los algoritmos. Lo que necesitamos es entenderlos y saber usarlos, ¿no? Entonces, y finalmente la biblioteca de matemáticas para algunas cosas que vamos a necesitar. Tenemos que correr primero la carga de las bibliotecas. Vamos a cargar las bibliotecas. Dice que lo hizo rmorales@subdgmx, aguas. Vamos a decir que no pasa nada. Ya cargó la biblioteca. Y luego para la lectura de los datos, pues vamos a hacerlo en dos pasos. Primero le vamos a decir qué archivo es el que vamos a cargar. Luego lo vamos a seleccionar y lo vamos a subir. ¿Ok? Entonces aquí le vamos a decir, mi archivo se llama datos COVID 100 CSV, ¿no? Ya me dice que eso es. ¿Ok? Y entonces lo que vamos a hacer es cargar el archivo. ¿Ok? Entonces me dice que lo escoja. Voy a ir aquí a Academic, cursos, data, diseño, COVID, y dijimos que va a ser datos COVID 100. ¿Okay? Entonces va a tardar un poco cargándolos. Y bueno, nos saltamos buena parte de la carga para no aburrirlos, y entonces ya casi terminamos de cargar el archivo. Van 98, 99 y acabó. ¿Ok? Entonces ya se ejecutó. El archivo está arriba. Y ahora podemos decirle que vamos a tomar el archivo que tiene ese nombre dentro de todo lo que se cargó. Se pudieron haber cargado más archivos. Y lo vamos a meter en un data frame. ¿Ok? Y vamos a probar con el encoding de UTF-8, que es el típico de Linux, que es el sistema operativo que yo uso. Entonces vamos a hacer la prueba si funciona. Aquí hay una nota precisamente sobre la necesidad a veces de probar varias opciones dependiendo del el sistema operativo original en el que se generó el archivo de datos, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, le marca un error. Y me marca un error porque no es un archivo UTF-8, es lo que me está diciendo. Entonces voy a probar a cambiarlo. Bueno, en lugar de poner UTF-8 voy a poner que es un Latin 1. Y ese sí funciona. ¿Ok? Entonces es un archivo generado en Windows. Entonces el código es correcto, es Latin 1. ¿Ok? Y entonces lo que me da es la lista de todas las funciones, las variables que están definidas en el archivo, que serían los encabezados del archivo CSV, y los tipos de datos para estas variables. ¿Ok? ¿Qué tipos de datos podemos usar en el caso del algoritmo de vecinos más cercanos? Pues necesitamos datos numéricos. Entonces, todos los que dicen object no son válidos. Son válidos los que dicen int 64 en este caso.
O en un momento dado podrían decir float 64, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, con eso podemos ver más o menos qué variables tenemos disponibles. Y a continuación lo que vamos a hacer es escoger cuál variable es la que vamos a usar para la clasificación. ¿Sí? Es esta. Y cuáles variables vamos a usar para medir distancias. Es esta que está acá. ¿Ok? Entonces lo vamos a ejecutar y me va a preguntar la variable que quiero usar para definir las clases. ¿Ok? En este caso la variable que a mí me interesa es la de tipo paciente. Esta que está aquí. Porque me interesa, por ejemplo, vamos a decir, predecir si el paciente se va a poder ir a su casa o se va a quedar, ¿no? Entonces a mí me interesa la variable tipo paciente. Ok, aquí me equivoco, por ejemplo, lo que va a pasar es que va a decir la variable de tipo paciente no existe en los datos porque la puse la E con minúscula y va a volver a pedir de nuevo qué variable quieres usar para definir las clases. Ok, entonces la vamos a poner bien, tipo paciente. Y ahora va a empezar a preguntar las variables que quiero usar para definir distancia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a mí me interesaría, vamos a decir, me interesa saber si el sexo y la edad son suficientes para poder clasificar bien o determinar si el tipo de paciente, si el paciente da la edad y el sexo, puedo tener suficiente información para decidir si el paciente se va a quedar en el hospital o se va a ir a su casa. ¿Ok? Esto nada más como prueba, pero igual podríamos escoger algo más sofisticado, como decir, bueno, si el hecho de que tiene diabetes, tiene EPOC, tiene asma, es hipertenso, es obeso, fuma, etcétera, son variables suficientes para determinar si la persona se va a quedar en el hospital o se va a ir a casa. ¿Ok? Entonces, por mientras, vamos a probar con edad, mayúsculas, y sexo. ¿Ok? Cuando ya son todas, le doy enter nada más y ya las tiene. ¿Ok? Las dos variables, bueno, aquí lo puse mal, distance variables. Ya, ok. Lo voy a corregir, aquí debería poner las variables, nada más que me equivoqué, le faltó aquí una F para que salga bien, pero no. En su caso, cuando ustedes lo vean esto, ya va a estar corregido. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a ejecutar el algoritmo. Para ejecutar el algoritmo, bueno, una manera de medir qué tan bien funciona el algoritmo es ver el porcentaje de casos clasificados correctamente. ¿Ok? Entonces, el total de casos clasificados correctamente entre el total. Si clasifica todos es 1, si no clasifica ninguno es 0. Bien, perdón. Si clasifica todos bien es 1, si no clasifica ninguno bien sería 0. Y los valores intermedios van a hablarnos del porcentaje de clasificación correcta. ¿Ok? Es típico en este tipo de ejercicios no correr un solo experimento, sino correr varios. En este caso, usar 10 veces. Lo vamos a correr 10 veces. Y lo que vamos a hacer es partir los datos, los 100.000 registros, en el 10% para probar y el 90% para estimar las distancias. ¿Ok? El algoritmo va a asumir que el 90% son datos que se tienen y el 10% son datos nuevos que se quieren clasificar. ¿Ok? Y eso lo vamos a ir corriendo en los datos. El primero va a ser el 10%, el primer 10% para pruebas y el 90% restante para clasificación, y luego vamos a escoger el segundo 10% para las pruebas y todo lo restante, que es el 10% inicial y el 80% restante,
para la clasificación. Y así vamos a ir recorriendo ese 10% 10 veces hasta cubrir todos los datos. ¿Ok? Entonces aquí lo que va a pasar es que nos va a pedir un dato, que es el valor de K, lo va a convertir a entero, porque lo lee como una cadena de caracteres. Luego ejecuta 10 veces esto, que es el corrimiento de los datos de prueba y de entrenamiento, que es esta primera parte de aquí, donde voy recorriendo el 10% desde el principio hasta el final, y el resto son los datos de entrenamiento o los datos de clasificación. Luego voy a inicializar el algoritmo de vecinos más cercanos con la K que yo di. Luego le voy a decir los datos que va a usar para la clasificación, que básicamente es las variables de los datos de entrenamiento, qué variables voy a usar para medir distancia y qué variable voy a usar para clasificar. ¿Ok? Y luego le digo que prediga cuáles serían las clases de los datos de prueba con base en las variables para medir distancias. ¿Ok? Y luego lo que hago es comparar lo que predijo el algoritmo con los valores correctos que están en esa variable, en la variable que escogimos, que en este caso es el tipo de datos, en los datos de prueba. ¿Ok? Y entonces hacemos esto 10 veces, juntamos todas las accuracies, o sea, la exactitud de cada uno de los 10 experimentos, y luego lo imprimimos para ver los resultados. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, me va a preguntar un valor de K, vamos a decirle 10. Hace el cálculo para cada uno de los 10.000 elementos en pruebas, los compara con los 90.000 restantes, escoge los 10 más cercanos y ve a qué clase pertenecen los 10 más cercanos y escoge la clase que tiene más elementos en ese conjunto. ¿Ok? Entonces, como pueden ver aquí, el algoritmo es bueno para predecir hasta alrededor del 80-81% de los datos. ¿Ok? Es lo que están diciendo estos números que están aquí. Que básicamente el algoritmo va entre el 80% hasta el 82% en predicción correcta de los datos. ¿Ok? ¿Qué pasa si damos una K más grande? Vamos a darle 20. Y nuevamente vuelve a clasificar todos los datos de prueba usando las distancias con los datos de entrenamiento. Y como podemos ver, pues no cambió mucho. Mejoró, ¿se fijan? Todas las variables, las exactitudes nuevas son más altas que la exactitud anterior. Entonces, funcionó subir la K. Ok, entonces pues, vamos a probar una K mucho más grande, vamos a poner un 100 para ver qué pasa. Y volvió a mejorar. Entonces parece que una K grande nos está funcionando bien. Ok, entonces vamos a probar una última K, como son 100.000 datos, vamos a ponerle que son 1000 vecinos, vamos a ver qué produce. Acabó, ok. Ya no fue tan buenos resultados, se fijan, ya bajó, de hecho, en todos los casos aparentemente. Ok, aquí sí subió, pero en todos los demás casos bajó, lo cual sugiere que pues ya 1000 es demasiado, ¿no? Entonces no nos conviene 1000. Y de esa manera podemos ir aproximando un valor de K que nos funcione mejor o cambiar las variables. ¿Sí?
En este caso, ¿qué podemos hacer si queremos cambiar las variables? Es decir, bueno, ya no queremos probar con K, ya obtuvimos lo que queríamos. Lo que puedo hacer es ir y volver a ejecutar esta parte que es donde selecciono las variables. Okay. Vamos a hacer una prueba nada más para que vean. ¿Qué variable quieres usar para definir las clases? Quiero la misma, tipo paciente. Pero las variables para medir distancia voy a decir que quiero edad, quiero diabetes, quiero hipertensión, quiero obesidad. ¿Ok? Entonces ya tengo mis variables y voy a ejecutar el algoritmo igual. Vamos a probar igual con una K de 10. Ya ahí tenemos, ¿ok? Entonces, pues están más o menos entre el 80, 81, 82, aunque hay más 82 que hace rato. Pero nos da una idea de que también funciona, en este caso, este algoritmo con esas variables para predecir si una persona se va a quedar en el hospital o se va a ir a su casa, ¿no? Entonces, okay, pues en este caso con mis datos, que también funciona el algoritmo de K vecinos más cercanos. Espero que les haya quedado claro, espero que no tengan problemas con el código, pero si tienen algún problema y no lo pueden resolver fácilmente, me avisan y entonces podemos ver qué hacemos para que esto funcione bien. ¿Ok? Entonces terminamos de